Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Constantemente se nos acercaban los fieles de nuestra parroquia para conversar y desahogarse, contando lo que vivían en medio de la guerra en Siria. Narraban los eventos que les iban sucediendo, personales, familiares o sociales, con gran detalle y también con gran dolor. Padres y madres, jóvenes y ancianos, religiosos y laicos acudían a su pastor para hablar del drama que estaban viviendo y de las consecuencias graves que causaba la mentira de la primavera árabe. Era su historia, aspiraciones y futuro los que estaban siendo destruidos por intereses que nada tenían que ver con lo que verdaderamente anhelaban para sus vidas. Nunca pidieron esta revolución y la detestaban porque se daban cuenta del engaño que había detrás de ella y la desgracia que causaba. Pero lo que más llamaba la atención y nos dejaba admirados era que, después de contarnos los sucesos más extremos, difíciles, duros y dolorosos, terminaban diciéndome: Padre, aún después de todo lo que hemos pasado, damos gracias a Dios, porque estamos vivos y tenemos lo mínimo para continuar viviendo. Otras veces me decían: Padre, gracias a Dios nosotros tenemos fe, así que hay que pedir por los que no la tienen, ya que les será muy difícil entender y vivir este momento tan duro. Y también, con simpleza, decían: Nushkur Allah abuna, lisa aishin, o sea, gracias a Dios, Padre, aún estamos vivos. Estas expresiones y todas sus variantes las escuché constantemente y sobre todo en los momentos más difíciles, cuando parecía que todo se iba a perder y ya no teníamos esperanza de continuar con vida. Por nada os inquietéis, dice San Pablo, sino que en todo momento, en la oración y en la plegaria, sean presentadas a Dios vuestras peticiones acompañadas de acción de gracias. Qué diferente entonces es la reacción que tenían nuestros fieles cristianos si la comparamos con nuestro modo de reaccionar del Occidente, cuando enfrentamos el problema del mal y la desgracia. En vez de rebelarse contra Dios y culparlo por los males de este mundo y transformarse así en iracundos anti Dios, ellos, nuestros fieles, lo seguían buscando y dándole gracias por lo más esencial que aún conservaban. Eran almas agradecidas y fuertes, porque sabían que Dios estaba de su parte, sufriendo con ellos, y le daban las gracias por todo. Tenían claro que Dios no era el causante del mal ni lo quería. Al contrario, es un Padre que con el corazón adolorido observa el daño que puede causar el pecado en el alma y en las sociedades. Un Dios que mira la catástrofe que causa un ser humano que ha rechazado la ley de su conciencia, es decir, que hace mal uso de su libertad. El corazón agradecido se hace fuerte, vigoroso, activo y lleno de alegría y de paz. Esto es lo que recomienda el apóstol San Pablo, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. Por el contrario, el corazón desgraciado se hunde en la oscuridad, la desconfianza, el resentimiento, la venganza y la envidia. Este corazón desagradecido no puede o no quiere reconocer que todo viene de lo alto. Piensa que viene de él, de sus propias fuerzas, o que todo se lo deben. Un alma oscura como esta, resentida contra el cielo,
Lee las dificultades y las cruces de esta vida como una maldición o un castigo, y no como una oportunidad para crecer y aprovechar cada momento de esta vida tan frágil y tan efímera. Le falta recordar la monición que nos hace el gran San Agustín. El pecado, dice el santo, es lo único que no has recibido de él. Fuera del pecado, todo lo demás que tienes lo has recibido de Dios. Y para que nuestra alma no se deje seducir por esta falta de acción de gracias, nos dice San Ambrosio, oremos solemnemente con acción de gracias, al despuntar el nuevo día, al salir de casa, antes de comer y después de haber comido, a la hora de ofrecer incienso, al entregarnos al descanso. Y San José Escrivá de Balaguer dice, acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios en acción de gracias, muchas veces al día, porque te da esto y lo otro, incluso porque te han despreciado, porque no tienes lo que necesitas o porque lo tienes, porque se hizo tan hermosa a su madre, que es también madre tuya, porque creó el sol y la luna, aquel animal y aquella otra planta, porque hizo a aquel hombre elocuente y a ti te hizo premioso. Dale gracias por todo, porque todo es bueno. Ya que nos acercamos al final del año, debemos esforzarnos por realizar un balance agradecido. Nuestra gratitud surge naturalmente si tenemos en cuenta los numerosos beneficios y la constante asistencia de Dios que hemos experimentado a lo largo de los 12 meses transcurridos. Esta acción de gracias nos llena de alegría y esperanza, confiada en las misericordias del Señor. Precisamente por eso todas las comunidades cristianas se reúnen el último día del año, en las vísperas de la solemnidad de la Madre de Dios, para cantar el Te Deum, himno tradicional de alabanza y acción de gracias a la Santísima Trinidad. Pero la gratitud en el hombre no es espontánea, requiere una cierta reflexión. Es necesario reconocer el bien que nos hacen, agradecerlo y corresponder en la medida de lo posible a los beneficios recibidos. Pero para reconocer los dones que vienen de Dios, es necesaria la fe, que acepte el mensaje de Dios y sus exigencias. Al no reconocerlo, no podremos agradecer como corresponde. Quien verdaderamente reconoce el don de Dios en totalidad, esa también será una persona plena que goce de esa alegría y esperanza tan características del auténtico cristiano. La esperanza que viene de la acción de gracias pone su ideal en el cielo y da sentido a su existencia, que por más que tenga que pasar por dificultades, espera y agradece. El objetivo es volver a la casa del Padre, pasando por esta tierra, haciendo el bien y haciéndose bien. Por último, la gratitud a Dios es expresión de amor, de caridad, porque así como lo principal al hacer un beneficio es el afecto con el que se realiza, igualmente la gratitud consiste principalmente en el amor, porque sólo la caridad permite al hombre corresponder, a pesar de su radical indigencia, con una medida en cierto modo adecuada a los beneficios de Dios. Los fieles de Alepo vivían con las gracias en la boca, porque reconocían los dones de Dios en su corazón. Eso es lo que aprendimos de ellos, especialmente en los momentos de gran dificultad, a dar continuas gracias a Dios por todo. O como nos enseñan los salmos, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aprendimos con ellos a reconocer los beneficios de Dios, incluso las pruebas que permitía para nuestra fortaleza y santificación.
No dejemos transcurrir ni un solo día, dice el cura de Ars, sin agradecerle tantas gracias como durante nuestra vida nos ha concedido. Me quedó en la memoria aquel primer día que vivimos en Damasco, la capital de Siria, después de haber vivido situaciones terribles en Alepo. Damasco estaba casi intacto hasta esa fecha. Desde esa ciudad emprenderíamos un viaje a Italia para ir a contar a la iglesia aquello que estaba ocurriendo en Alepo, especialmente con los cristianos perseguidos. Cuando llegamos a esa ciudad, después de un peligroso viaje de 13 horas por tierra, me salía espontánea la acción de gracias a Dios por absolutamente todo. Mis fieles me habían preparado para esto. Por ejemplo, recuerdo esa noche cuando encendí la luz de la habitación y se encendió. Me pareció el más grandioso milagro, después de haber estado por largos meses y años sin electricidad en Alepo. O cuando abrí el grifo del agua, salió agua potable. Me pareció ver que la vida misma salía por ese tubo. Y también agradecí a Dios y me tomé un sorbo de esa maravilla. Cuando nos reunimos a la mañana siguiente para tomar desayuno y ver que todos estaban sanos y salvos, di gracias a Dios por los hermanos, el amor y la amistad. En fin, comencé a dar gracias a Dios por todo, con una sonrisa, y el pensamiento se me iba rápidamente a las fuentes de todas las gracias, al Padre de las misericordias. Gracias, Señor, gracias. Es una expresión que lanza espontáneamente una simple criatura hacia la fuente de todo bien. Por esto, la gratitud debida a Dios se distingue de la debida al hombre, porque aquella, a Dios, forma parte de la virtud de la religión, es una manifestación de fe, esperanza y caridad. Por eso nuestra religión es una religión de agradecidos, de alegres, de esperanzados. Es que cuando hablamos de la gratitud a Dios, de quien provienen todos los seres, visibles e invisibles, esta gratitud cobra un valor único, sobrenatural, se transforma en divina, ya que termina siempre en Dios. La gratitud es la actitud más característica del creyente. Un místico alemán del siglo XIII dijo una vez: si la única oración que dices en toda tu vida es gracias, esta será suficiente. Por eso, queridos amigos, evitemos toda queja y lamento, especialmente en medio del dolor y las pruebas, para que llenemos nuestro corazón y nuestros labios con acción de gracias, alegría y paz. Agradezcamos por todo, ya que todo es don y oportunidad. Toda nuestra vida presente, dice San Agustín, debe transcurrir en la alabanza de Dios, porque en ella consistirá la alegría sempiterna de la vida futura. Y nadie puede hacerse idóneo de la vida futura si no se ejercita ahora en esta alabanza. Agradezcamos a Dios por todo. Que al final del año podamos iniciar un camino de acción de gracias. Que gracias sea tu palabra constante. Que Dios te bendiga mucho.